Continuamos y el ransomware, como ya hemos adelantado, es uno de los principales ataques, uno de los mayores ataques a los que se enfrentan las compañías y también uno de los más dañinos por las consecuencias que puede llegar a tener. Una amenaza que puede venir desde múltiples vías. Además, el directorio activo se ha convertido en uno de esos principales vectores de ataque para poder ejecutar con éxito uno de esestos ataques. ¿Cómo podemos defendernos de esta amenaza? Pues para aportar luz a este tema me acompaña Jesús Barrajón, Territory Manager Iberia de Tenable AD. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo estás, días, Jesús? Mónica. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues un tema interesantísimo, el que tenemos por delante. Sí, la verdad es que estamos viendo que los ataques de ransomware cada vez son más frecuentes a nivel internacional, pero también en España hemos tenido bastantes casos. Y lo cierto es que yo creo que la sociedad va estando un poco sensibilizada, pero todavía queda mucho por hacer, ¿no? Y yo creo que hoy podremos comentar muchas de las cosas cómo podemos mejorar y cómo vamos a poder ayudar a esas empresas a que, por lo menos, si caen en un ataque, pues el impacto sea lo menor posible y lo puedan mitigar. Efectivamente, queda mucho por hacer y este es uno de los temas que yo creo que no tienen tan en mente, por eso yo creo que es realmente interesante. Jesús, ¿cómo ves en este sentido el estado actual de la gestión del riesgo también en las empresas y en concreto en lo que respecta a esto que estamos hablando, el directorio activo? A ver, el estado de las empresas va a depender mucho del nivel de madurez que tengan estas empresas, ¿no? Nosotros en Tenable hablamos del nivel de madurez, lo vamos a poder establecer en función de la capacidad de visibilizar, de tener visibilidad, de prever y sobre todo de actuar sobre el riesgo, ¿no? Entonces, en función de cómo estén desarrolladas las empresas en estas tres áreas, pues van a poder hacer una mejor gestión de ese ciclo de riesgo a lo largo de todo el ciclo, ¿no?, de vida. Lo que estamos viendo es que sí que es cierto que varias empresas a día de hoy ya se han subido al barco, llevan tiempo, sí tienen cierta madurez. Lo que sí estamos viendo también es que todavía hay muchas empresas con un nivel de madurez bajo, están utilizando motores de escaneo como Nessus, ¿no?, que yo creo que es bastante conocido en el mercado, pero simplemente están haciendo escaneo de vulnerabilidades. Realmente no lo están poniendo en claves de riesgo, no son capaces de actuar sobre ese riesgo, priorizar. Entonces, digamos que todavía queda bastante por avanzar en ese campo. Pero si hablamos en el caso concreto del directorio activo, ahí tenemos una situación un poquito más crítica. El primer problema que identificamos es que el directorio activo es una infraestructura que se gestiona y se administra desde los departamentos de sistemas y desde los departamentos de infraestructura, pero realmente los administradores no son expertos en ciberseguridad. Y por otra parte está el departamento de seguridad, que no tiene visibilidad de cómo está esa infraestructura, de cómo está configurada, de cómo securizada está, de jardinizada y sobre todo qué deberían hacer para fortalecer esa infraestructura, ¿no? Con lo cual, en el caso del directorio activo sí que vemos que estamos un poquito por detrás en esa parte, ¿no? Y tanto es así que vemos que las empresas hoy por hoy ni tienen identificado, aunque sí saben que el ransomware está atacando a muchas empresas, sí que son conscientes de que hay un peligro realmente en el directorio activo, pero no vemos que se hayan destinado pues, ni proyectos específicos ni presupuestos para precisamente fortalecer el directorio activo. Entonces yo creo que es un poquito la asignatura pendiente, ¿no? Con lo cual en el directorio activo todavía estamos un poquito más inmaduros en España. Inmaduros y a distintas velocidades también, ¿no?, en función de la empresa, esa falta de recursos. Hemos hablado del ransomware, que es sin duda pues, un gran protagonista, ¿no?, tanto de esta jornada como del día a día de los ataques en las empresas. Y ahora se está enfocando en este directorio activo. ¿Por qué? Bueno, no tenemos más que ver las noticias, ¿no? Cuando vemos las noticias y vemos una brecha de seguridad, al final, si ese ataque se ha podido ejecutar con éxito, ha sido porque había un directorio activo inseguro. Realmente lo que han utilizado es el directorio activo para ejecutar con éxito ese directorio activo, ese ataque, perdona. Entonces, ¿por qué se enfocan en el directorio activo? Pues porque realmente ahí está toda la información sensible. Ahí es donde están las contraseñas, desde donde se gestionan los accesos a los activos importantes. Además, es una infraestructura que va evolucionando con el tiempo y llega un momento que se hace inmanejable, ¿no? Y si a eso le sumamos, pues que el directorio activo tiene más de 20 años y no ha evolucionado prácticamente, pues lo que sí han tenido los delincuentes y los ciberdelincuentes y atacantes, pues han tenido 20 años pues, para buscar maneras de vulnerar ese directorio activo y para atacarlo, ¿no?, con éxito. Y es lo que estamos viendo. De hecho, hoy en día, ¿qué vemos? Pues que más del 60% del malware incluye ya códigos específicos de reconocimiento para la D, que el 80% de las empresas globales y que han sido auditadas el directorio activo vemos que tienen problemas de configuración que luego pueden ser explotados para precisamente comprometer ese directorio activo. Si vemos el caso concreto de los ransomwares, del Ryuk, del Ekans, del Maze, del Conti, pues la ventana segura es muy pequeña, hablamos de 4 o 5 horas, y es que además el directorio activo es algo que tienen la inmensa mayoría de las empresas. Hablamos que más del 90% de las empresas tienen directorio activo en Microsoft. Entonces, claro, se ha dado la tormenta perfecta.
Conocen perfectamente cómo atacarlo, tienen toda la información sensible, además pueden ejecutar el ataque en un periodo de tiempo muy breve y encima es algo que tienen de modo extendido prácticamente todos los clientes, ¿no? Por lo cual estamos viendo que hay pues, muchos delincuentes, grupos organizados que se están enfocando desde hace tiempo ya pues, en atacar los directorios activos y las infraestructuras de directorio activo de los clientes, ¿no? Por eso es tan importante pues, proteger estas infraestructuras, como decías, que además son críticas por toda esa información sensible que contienen y porque, pues como dices, ¿no? El directorio activo a veces en las empresas se convierte en un monstruo, ¿no? Que tiene esos problemas de configuración que se van acumulando. Y en este sentido, ¿qué es lo que está fallando, Jesús, en la estrategia de seguridad de las empresas ante este tipo de amenazas? Bueno, lo que vemos es que la visión tanto de la industria como de las empresas es realmente reactiva, está orientada a la detección. Obviamente es importante que tengamos herramientas de detección y si nos atacan que lo detectemos. Pero si nos fijamos en el ecosistema moderno de las amenazas, en la dinámica de un ataque, la industria se ha enfocado en esos primeros pasos, ¿no? En ese paciente cero. Pues tenemos soluciones de anti-phishing, de DR, de antivirus, ¿vale? Pero realmente cuando el ataque se va a hacer masivo es en los pasos 5 al 8 de la dinámica del ataque. Ahí hablamos de movimiento lateral, robo de credenciales, escalado de privilegios y persistencia, ¿vale? Y en esa fase, ahí realmente es donde vemos una gran brecha de seguridad, donde nos ha enfocado la industria, no hay soluciones que estén funcionando en modo efectivo, como mucho, pues las empresas están haciendo alguna auditoría, algún pentest, utilizan un SIEM con algunos casos de uso, pero claramente eso no es suficiente, ¿no? Entonces, frente a esa visión, vamos a decir, más reactiva y orientada a la detección, yo creo que lo que nos falta en las empresas es una visión más preventiva y más proactiva de ese riesgo, ¿no? De hecho, si podemos ver un caso típico de ransomware, como puede ser el Ryuk, ahí podemos ver claramente 3 fases, ¿no? Hay una primera fase que es esa primera infección, que va a venir pues, producto de un phishing y luego pues, lo que se va a hacer es deshabilitar el antivirus y el EDR. El siguiente paso será ya desplegarlo de modo masivo y esa fase va a empezar por reconocer el directorio activo, por buscar más configuraciones, moverse en modo lateral, para finalmente escalar los privilegios y ser capaz de desplegar el malware. Y todos sabemos cómo acaban encriptando los datos y pidiendo un rescate, ¿no? Por lo cual, todos sabemos que es cuestión de tiempo que esa primera barrera de protección, ese primer paciente, sea vulnerado, ese paciente cero. Por lo cual, deberían poner foco en tener visibilidad de cómo está ese directorio activo y poder reforzarlo de modo preventivo, como decíamos antes, para que si llegamos a una fase de ataque, porque sabemos que es cuestión de tiempo, que acaben saltando. No sabemos muy bien cómo son las técnicas, irán cambiando para comprometer a las empresas y a esos pacientes ceros, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que el paso siguiente va a ser ir al directorio activo. Y hoy por hoy no tenemos herramientas efectivas para proteger y securizar ese directorio activo. Nos decías que, claro, no sabemos cómo serán las técnicas, ahora sí sabemos que, bueno, se van sofisticando cada vez más y sin duda hay muchos tipos de técnicas y de amenazas, sobre todo alrededor del ransomware que estábamos hablando, ¿no? Pero ¿por qué crees que las herramientas tradicionales no funcionan y no están funcionando especialmente en este caso? Bueno, tenemos más que ver la mayoría de las empresas que han sido comprometidas o víctimas de un ransomware, todas ellas tenían EDRs, tenían antivirus, tenían SIEM, tenían IDS y eso no ha evitado el que tengan un ataque ransomware, ¿no? Obviamente algo está fallando en la estrategia, no estamos utilizando la estrategia apropiada, ¿no? Yo creo que se están cometiendo unos cuantos errores bastante extendidos, ¿no? El primero de ellos sería pues, el enfocarnos simplemente en la detección, ¿no? y el pensar pues, que con la detección es suficiente, pero hemos visto antes que un ataque ransomware tiene una ventana segura muy pequeña, por lo cual esperar a la detección puede ser peligroso, ¿no? O sea, realmente vamos a llegar tarde. Por lo cual es importante intentar invertir en la prevención también. De hecho, cuando hablamos de detectar ataques, hablamos pues, que sería equivalente a que nos llegue un SMS y nos diga te has estrellado contra la pared, ¿no? Pues bueno, está muy bien que me avises, pero mira, el coche ya se ha estrellado y ahora lo único que me queda pues, es ir al taller, pagar por la reparación del coche y reparar los daños, ¿no? Mientras que si estamos hablando de prevención de un ataque, pues sería equivalente a que me llegue un SMS que me diga su sistema de frenos no funciona bien, esta es la manera de configurarlo para evitar que usted tenga un ataque, ¿no? Para evitar que usted tenga pues, un accidente. Digamos que esa debería ser la estrategia de las empresas, ¿no? Por otra parte, otro error bastante común y extendido pues es pensar que el SIEM nos va a resolver todos los problemas del ransomware. Pues nada más lejos de la realidad. Obviamente, un SIEM es una herramienta muy, muy importante a tener dentro de nuestras infraestructuras, pero no va a ser suficiente. ¿Por qué no va a ser suficiente? Pues porque al final los eventos de seguridad de Windows pueden contener millones de eventos por día. Entonces, cuando buscamos una información relevante de seguridad, va a ser muy, muy difícil encontrarla, va a ser como buscar una aguja en un pajar, ¿no?
Si además a eso le sumamos el que algunas de las acciones maliciosas no van a generar entradas en esos registros de eventos, porque al final el SIEM, como decíamos, no es una herramienta pensada para detectar los ataques, ¿no? Y de hecho es que un SIEM no está diseñado ni para detectar malas configuraciones ni para detectar las vulnerabilidades que no están parcheadas, con lo cual con un SIEM tampoco va a ser suficiente. Y luego otra de las prácticas extendidas o malas prácticas es pensar que con los EDRs vamos a ser capaces de detectar todo, ¿no? Pues bueno, una vez más, lo que podemos ver en las organizaciones es que solo una cuarta parte de los incidentes críticos de las organizaciones han sido detectados por las herramientas corporativas. Y además hay muchas técnicas hoy por hoy que van a saltarse ese EDR, que van a ser capaces de evadir esa detección. Y además la manera de atacar hoy por hoy a los atacantes y el ransomware pues estas infraestructuras tiene una superficie muy amplia, ¿no? Vamos a atacar pues firewalls, routers, impresoras, y es muy difícil que un antivirus, un EDR, sea capaz de cubrir toda esa superficie, ¿no? Entonces, al final, algo que sí me gustaría reseñar es, nos estamos olvidando de algo muy importante. Solo hay dos maneras, técnicamente hablando, de comprometer un sistema. O sea, es por una mala configuración o por una vulnerabilidad no parcheada. Entonces, en el caso concreto del ransomware, lo que estamos hablando es pues, que hay un CVE no parcheado que afecta a los sistemas Windows o a los gateways de acceso remoto, que eso es lo que le va a permitir hacer esa primera infección. Y luego lo que va a hacer es, una vez ejecutada esa primera infección, pues va a explotar las malas configuraciones. ¿Para qué? Para moverse en modo lateral, escalar privilegios y poder pues, utilizar esos caminos de ataque al directorio activo, ¿no? Con lo cual, bueno, deberíamos pensar que tenemos claro ya las dos vías de entrada, con lo cual eso debería ser nuestra prioridad, ¿no? Y no solo tener una visión, como decíamos antes, reactiva de los ataques, ¿no? Ser proactivo, porque habíamos estado hablando antes de la importancia de la recuperación, de gestión de incidentes, que por supuesto, claro que sí, pero en el caso del ransomware, sin duda, la prevención es idónea, es muchísimo mejor que luego tener que recuperarse de este incidente, ¿no? Y entonces, Jesús, ¿qué pueden hacer las empresas para ser proactivas y para prevenir este tipo de incidentes y combatir este tipo de ataques? Bueno, hablábamos antes de que la madurez de las empresas la podíamos medir en base pues, a esa capacidad de ver, predecir y actuar, ¿no? Entonces estamos hablando realmente de cubrir el ciberriesgo a lo largo de todo su ciclo de vida. Entonces, en el caso de la parte de ver, ¿no? Estamos hablando pues, de ser capaces de mapear esa infraestructura, tener visibilidad de toda la superficie de exposición de nuestra plataforma digital. ¿Para qué? Para luego que tengamos capacidad de aprovechar esa inteligencia de amenazas y ese contexto de negocio, y ser capaces de predecir qué activos van a ser más críticos y susceptibles de ser atacados, ¿no? Y finalmente, pues tendremos que ser capaces de remediar esos riesgos críticos y, por supuesto, impulsar pues, las mejoras necesarias en los procesos a través de métricas claras, ¿no? Cuando hablamos del caso concreto del director activo, pues la apuesta de Tenable es clara. Lo más importante es tener esa visión proactiva, reforzar la seguridad del director activo y ser capaces de mitigar todos esos caminos de ataque que pueda tener el director activo, sobre todo los más críticos. En nuestro caso, pues hacemos una visión en tres planos principales. El primero, proactivo, como decíamos, la proactividad es súper importante. Pues vamos a mapear esa estructura de director activo, vamos a ver qué superficie de exposición de ataques tiene, qué caminos de ataque, por qué son caminos de ataque y cómo remediarlos. Una vez que hemos logrado reducir esa superficie de exposición, será muy importante tener una visión continua, porque el director activo es un activo crítico que no podemos confiar en hacer una auditoría hoy y otra auditoría dentro de 6 meses. Estamos perdiendo toda la información entre medios, ¿no? Con lo cual, deberíamos estar monitorizando en tiempo real porque pueden surgir nuevos vectores de ataque, porque la operación del día a día de los administradores de la AD puede crear nuevos caminos de ataque. Entonces, deberíamos ser capaces de detectarlo para poder reaccionar cuanto antes y antes de que sea un camino de ataque, antes de que sea explotado ese camino de ataque, ¿no? Si no hemos sido del todo efectivos en esa fase preventiva, tenemos que tener capacidad de detectar el ataque en tiempo real. Sabemos que muchas organizaciones que han sido atacadas, los atacantes han estado meses dentro de la organización. Entonces, muy importante, si nos atacan, que detectemos el ataque y que esas alertas las podamos integrar ahora sí con ese SIEM, con esos equipos de SOC, para automatizar y responder cuanto antes, ¿no? Y luego decíamos que el SIEM tampoco era del todo efectivo en el caso de los ransomware. Hay mucha información que nos estamos perdiendo que no vamos a poder detectar, con lo cual, en ese caso, es importante contar con una herramienta forense que tenga toda la información, todos esos cambios que se producen en el AD. ¿Para qué? Para que los equipos de investigación, los equipos de respuesta ante ataques, tengan la información relevante y puedan reducir mucho los tiempos de respuesta cuando estamos en una fase de ataque. Entonces, estos tres planos son muy importantes: preventivo, detección de ataques en tiempo real y luego herramienta forense. Pero bueno, cuando hablamos de una solución, lo que no podemos hacer es incrementar el riesgo de nuestros clientes. Con lo cual, sería importante que esto lo podamos hacer
sin aumentar ese riesgo, con soluciones no intrusivas, que no utilicen agentes, que no necesiten cuentas privilegiadas y que además el despliegue sea una decisión que pueda tomar el cliente. Pues habrá clientes que se sientan más cómodos porque están ya yendo a la nube y querrán una solución en modo servicio, una solución SaaS, o habrá gente que todavía una infraestructura tan crítica como el director activo lo quieran gestionar desde sus infraestructuras en on-prem. Con lo cual ahí deberíamos ser capaces también de poder dar estas soluciones de despliegue en on-prem. Y bueno, eso es lo que proponemos desde Tenable para tener una visión clara de todo el ciclo de vida del riesgo y proteger el director activo. Sin duda, y como decía, es un tema importantísimo y que deben tener en cuenta, ¿no? Esa madurez que nos decías, esa prevención continua, ¿no? Y que si ocurre, pues detectarlo lo antes posible para también reaccionar lo antes posible. Si nos tuviésemos que quedar, Jesús, con una idea, con un concepto, ¿cuál elegirías? Bueno, hemos comentado antes que quizá nos estamos olvidando de algo muy importante, que solo hay dos maneras de vulnerar un sistema. En el caso del director activo estamos hablando o de CVEs críticos no parcheados o de malas configuraciones de la AD. Con lo cual yo diría, volvamos a lo básico. Identifiquemos esos CVEs críticos, parcheemos esos CVEs críticos, identifiquemos qué malas configuraciones, qué caminos de ataque críticos tenemos en el AD que pueden ser explotados y remediémoslos. Porque si nosotros no prestamos atención a eso, tenemos muy claro que los atacantes sí que lo van a hacer. Sin duda alguna. Además, esas vulnerabilidades, ojo a ellas, que cada día vemos más, esas malas configuraciones, como decías, ¿no? Es importante cubrir ese riesgo en su ciclo de vida apostando por la prevención, por la proactividad para mitigar esos vectores de ataque más críticos y no dejemos de lado, Jesús, esta infraestructura. No nos olvidemos de este director activo. Bueno, pues nada, muchas gracias. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por compartir tanto. Gracias.